Un cordial saludo, mi nombre es Paola Bernal y somos el grupo número 3. Les vamos a explicar sobre las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia están divididas en 4 partes, que son absoluta, acumulada, relativa y relativa acumulada. La primera pues se identifican todas las variables. En la segunda ya se suman cuántas veces se repiten. En la tercera ya es todo lo que tiene que ver con los porcentajes, si están bien. Y en la última, que es ya la acumulada relativa, pues es básicamente toda la suma que nos dan todos los datos. Con los ejercicios de las tablas de frecuencia, a continuación vamos a evidenciar la tabla de frecuencia con intervalos. Bueno, para el ejercicio vamos a utilizar las edades de unos trabajadores. Acá en esta parte encontramos los datos. Para empezar a llenar la tabla, primero tenemos que sacar el rango. El rango se saca obteniendo el dato máximo, que en este caso es el número 40, menos el número mínimo, que es el número 25. Y al hacer la operación nos da 15. Luego de ello sigue el intervalo. El intervalo se copia esta fórmula, 1 más 3,322 logaritmo del número total de datos, que en este caso es 16. Y acá nos da un total de 5. Para la amplitud se divide el rango entre el intervalo, entonces 15 dividido 5 da 3. Acá a continuación empezamos a llenar el intervalo. Para el intervalo tenemos que tener en cuenta que según la amplitud que nos dio vamos a tomar los números. Empezamos desde el mínimo, que sería 25, entonces se le suma 3, entonces 25 más 3 nos da 28 y así sucesivamente. Para la frecuencia absoluta se divide el número 25, se suma el 25 más el 28 y se divide por el número de la amplitud, que es 3, y así con todos los números. Aquí la frecuencia acumulada es el total de datos que se encuentra entre 25 hasta 27, ya que el número 28 no se toma. Entonces, con una tabla de datos vamos sacando esto y para el primero es 4, para el segundo es 4 y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa se hace una división entre la frecuencia acumulada sobre el total de datos y así sucesivamente. Y para la relativa acumulada se toma el número 4 de la frecuencia acumulada y se le va sumando cada dato hasta que llegue al número de datos totales, que es 16. Bueno, para continuar les voy a explicar la tabla de frecuencias sin intervalos. Mi nombre es Gina Lidueñas y a continuación les vamos a explicar el ejercicio. Entonces, tenemos que en la tabla de frecuencias sin intervalos tenemos, en este caso, que son las edades, vendrían siendo los datos que nos propusieron en esta tabla. Entonces tenemos 25, 28, 35 y 40. En la frecuencia absoluta dice que es el número de veces que se repite el dato, o sea, el 25. Lo podemos ubicar acá en la tabla. En este caso se repite 4 veces. La frecuencia acumulada es la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. Entonces, esto quiere decir, bueno, en la primera pues vamos a observar que es 4 porque pues anteriormente no tenían un número. Pero si nos damos cuenta, en la frecuencia absoluta sumamos 4 más 4 nos daría 8. La frecuencia relativa corresponde a las veces que se repite el número de un conjunto de datos al total. 4 dividido 16. En 4, que sería 4 dividido entre 16, que fue el resultado de la frecuencia absoluta, la suma que nos dio. Y la frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas en las observaciones o valores de la tabla o muestra. En este caso vendría siendo la suma de la frecuencia relativa. En este caso sería 0,25 más 0,25. La frecuencia en relativa acumulada era lo que le comentaba ahorita, que es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. En este caso sería 0,25 más 0,25, que nos da 25, pero en ese caso nosotros lo sacamos con porcentaje, que fue 100, entonces al multiplicar 0,25 por 100 nos da 25 y así sucesivamente hasta llegar al total de 1. Espero que les haya gustado, muchas gracias.